Hola, hola, mis adorados fans de las telenovelas y series turcas, qué gusto enorme saludarlos una vez más en su canal favorito. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de cafecito turco bien cargado y por supuesto, mucho drama del bueno. Porque hoy precisamente vamos a sumergirnos en un universo de emociones intensas, giros inesperados y romances que te robarán el aliento. Prepárense porque en este vídeo vamos a descubrir juntos algunos mini dramas turcos que, aunque cortitos, son verdaderas joyas. Historias compactas pero repletas de pasión, intriga y personajes que te atraparán desde el primer segundo. Ya saben que a mí me encanta recomendarles lo mejor de lo mejor, así que he preparado una selección imperdible, con subtítulos en español, para que no se pierdan ni un solo detalle de estas maravillas. Y antes de que empecemos a hablar de estos dramones que nos tienen con el corazón en un puño, quiero recordarles, a los que aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Sí, ya sé que siempre se los digo. Pero es que me hace tan feliz saber que formamos esta gran familia turca, que compartimos la misma pasión por estas historias increíbles. Al suscribirse no solo me apoyan a seguir creando contenido para ustedes, sino que también se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos con recomendaciones, análisis, noticias y todo lo que les encanta del mundo de las series turcas. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse ya. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Prometo que no los voy a defraudar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Prepárense para descubrir unos mini dramas turcos que los van a dejar boquiabiertos. Empecemos con una joyita que encontré hace poco y que me encantó, Sadece Arkadaş, Solo somos amigos. Este mini drama, de menos de 10 episodios, es una comedia romántica súper divertida y tierna. La historia gira en torno a dos amigos de la infancia que se conocen de toda la vida y que, bueno, obviamente, tienen una conexión mucho más profunda de lo que están dispuestos a admitir. Ella es una chica independiente, soñadora y un poco despistada, mientras que él es un tipo responsable, atento y que siempre ha estado ahí para ella. Imagínense la tensión que se genera cuando empiezan a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, lo que sienten el uno por el otro va más allá de la amistad. Lo que más me gustó de Sadece Arkadaş es la química entre los protagonistas. Es palpable. Las actuaciones son muy naturales y te hacen creer en cada uno de sus gestos y miradas. Además, la historia es muy fresca y original, con situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas y momentos románticos que te derretirán el corazón. Es perfecta para verla en un fin de semana, para relajarse y disfrutar de una historia de amor sencilla, pero muy entrañable. Y lo mejor de todo es que tiene un final feliz, así que no sufrirán como con algunas otras series turcas. Otro mini drama que quiero recomendarles con todo mi corazón es Immortals. Ok, este es un poquito diferente. No es la típica comedia romántica, sino que es un drama de fantasía y acción. La historia se centra en Mia, una joven que se convierte en vampira para vengar la muerte de su familia. Pero no es la típica historia de vampiros que hemos visto antes. Aquí los vampiros tienen diferentes poderes y clanes, y luchan entre sí por el control de la ciudad. Mia se encuentra en medio de esta guerra y tiene que aprender a controlar sus nuevos poderes, y a decidir en quién puede confiar. Immortals es una serie muy visualmente atractiva, con efectos especiales impresionantes y escenas de acción muy bien coreografiadas. Pero lo que realmente me atrapó de esta serie fue la complejidad de los personajes. Mia es una protagonista muy fuerte y decidida, pero también tiene sus vulnerabilidades y miedos. Los personajes secundarios también son muy interesantes y tienen sus propias motivaciones y secretos. Además, la historia tiene un mensaje muy poderoso sobre la venganza, el perdón y la importancia de elegir tu propio destino. Si les gustan las historias de fantasía con un toque oscuro y emocionante, Immortals es definitivamente para ustedes. Ahora, cambiemos un poco de género y hablemos de Sasiyet Persona. Este es un mini drama de suspense y misterio que los mantendrá al borde de sus asientos desde el primer episodio hasta el último. La historia se centra en Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Pero en lugar de resignarse a su destino, Aga decide aprovechar su enfermedad para cometer una serie de asesinatos que siempre había deseado realizar. Como sabe que pronto olvidará lo que ha hecho, no siente ningún remordimiento ni culpa. Sasiyet es una serie muy inquietante y perturbadora, pero también muy inteligente y bien escrita. La trama es muy compleja y llena de giros inesperados.
Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Aluk B. Ilginer, quien interpreta a Aga Beyolu. Él ganó un premio Emmy Internacional por su actuación en esta serie, y con justa razón. Su interpretación es simplemente magistral. Sasiyet es una serie que te hará reflexionar sobre la moralidad, la justicia y la naturaleza humana. No es para los que buscan una serie ligera y entretenida, pero si les gustan los dramas psicológicos con un toque oscuro y retorcido, esta serie es imperdible. Sigamos con Fi. Esta serie, que en realidad se divide en 3 temporadas cortas llamadas Fi, Sei y Pi, es un drama psicológico y romántico que explora las obsesiones, las pasiones y los secretos de un reconocido psiquiatra llamado Kan Mañay. Kan es un hombre muy inteligente y carismático, pero también es un manipulador y un obsesionado con el control. Cuando conoce a Duru, una joven bailarina, se obsesiona con ella y hará todo lo posible para conquistarla, incluso si eso significa destruir su vida y la de las personas que la rodean. Fi es una serie muy sensual y provocativa, con escenas muy explícitas y diálogos muy intensos. La historia es muy adictiva y te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Las actuaciones son excelentes, especialmente las de Serine y Sarkaya, quien interpreta a Duru, y Mehmet Gunsur, quien interpreta a Kan Mañay. La serie explora temas muy complejos como la salud mental, la sexualidad, el poder y la manipulación. Es una serie que te hará pensar mucho sobre las relaciones humanas y los límites que estamos dispuestos a cruzar por amor o por obsesión. Advertencia: esta serie no es para todos los públicos. Tiene contenido adulto y puede ser perturbadora para algunos espectadores. Ahora, para algo un poco más ligero y divertido, les recomiendo Ethos Bir Bakadr. Este mini drama es una comedia dramática que explora las vidas de un grupo de personas muy diferentes que viven en Estambul y que, a pesar de sus diferencias culturales y sociales, se encuentran conectadas entre sí. La serie sigue a Merim, una joven mujer de limpieza religiosa que empieza a ver a una psiquiatra secular llamada Peri. A través de sus sesiones de terapia, Merim y Peri empiezan a cuestionar sus propias creencias y prejuicios, y a aprender a entender y respetar a los demás. Ethos es una serie muy inteligente y bien escrita que aborda temas muy importantes como la religión, la política, la identidad y la tolerancia. La serie está llena de personajes muy interesantes y complejos, cada uno con su propia historia y sus propios problemas. La serie es muy divertida y entretenida, pero también muy conmovedora y reflexiva. Te hará reír, llorar y pensar mucho sobre el mundo en el que vivimos. Si quieren ver una serie que les haga sentir bien y que les enseñe algo nuevo, Ethos es una excelente opción. Y para terminar con esta lista de mini dramas turcos imperdibles, les voy a recomendar a Aleph. Este es un drama policial y religioso que sigue a 2 detectives, Kemal y Setar, que investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul. A medida que profundizan en la investigación, descubren una conspiración que se remonta a siglos atrás y que involucra a figuras importantes de la sociedad turca. Aleph es una serie muy atmosférica y misteriosa, con una trama muy compleja y llena de simbolismos. La serie está muy bien filmada y las actuaciones son excelentes. La serie explora temas muy interesantes como la religión, la historia, la política y la justicia. Es una serie que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final y que te hará pensar mucho sobre el pasado y el presente de Turquía. Si les gustan los dramas policiales con un toque religioso y misterioso, Aleph es una excelente opción. Y bueno, mis queridos amigos, estas son solo algunas de las muchas joyas que pueden encontrar en el mundo de los mini dramas turcos. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas series. Les aseguro que no se arrepentirán. Recuerden que todas estas series están disponibles con subtítulos en español, así que no tendrán ningún problema para entenderlas. Como han visto, hay mini dramas para todos los gustos, desde comedias románticas ligeras y divertidas, hasta dramas psicológicos oscuros y perturbadores. Lo importante es que se animen a explorar este mundo y a descubrir las historias que más les gusten. Y si conocen algún otro mini drama turco que les haya encantado, no duden en compartirlo en los comentarios. Me encanta leer sus recomendaciones y descubrir nuevas series para ver. Para recapitular un poquito, hoy hemos explorado el fascinante mundo de los mini dramas turcos. Les recomendé Sadece Arkadaz para una dosis de comedia romántica tierna y divertida, Immortals para los amantes de la fantasía y la acción con vampiros, Sasiyet para los que buscan un thriller psicológico oscuro y perturbador, Fi.
Para aquellos que se atreven con historias sensuales y provocativas, Ethos para una comedia dramática inteligente y reflexiva, y finalmente Aleph para los fanáticos de los dramas policiales con un toque religioso y misterioso. Cada una de estas series ofrece una experiencia única y te sumergirá en el rico y diverso panorama de la televisión turca. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este nuevo vídeo. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes y espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones. No olviden que siempre estoy aquí para ustedes, lista para recomendarles las mejores series y para hablar de todo lo que nos encanta de este mundo. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Un like siempre me anima mucho a seguir creando contenido para ustedes. Y si quieren compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, adelante. Compartan este vídeo en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, en donde quieran. Entre más seamos, mejor. Y por último, pero no menos importante, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya somos una gran familia turca, pero siempre hay espacio para más. Al suscribirse no solo me apoyan a seguir creando contenido para ustedes, sino que también se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos con recomendaciones, análisis, noticias y todo lo que les encanta del mundo de las series turcas. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse ya. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Ahora sí, me despido de ustedes con un abrazo virtual y un beso enorme. Cuídense mucho, disfruten de sus series turcas favoritas y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.